Dios bendiga en esta hora a todos mis hermanos, amigos, familiares y consiervos de la fe. Deseo compartir en esta mañana un mensaje, una reflexión, una enseñanza de parte del Espíritu Santo de Dios para todos nosotros, nuestras familias, congregación, nuestras vidas y nuestro ministerio. Vamos a compartir una palabra que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, la parábola del Hijo Pródigo. Es muy conocida. Todos hemos escuchado muchas veces este mensaje. El Espíritu Santo de Dios hoy me dio una enseñanza para cada uno de nosotros en este día. Parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15, versículo 11 en adelante. También dijo: un hombre que tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara sus cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino ese tu hijo que ha consumido tus bienes, con rameras has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gracias por esta palabra, Padre amado. Voy a enfocar esta enseñanza en el día de hoy en 3 aspectos importantes: la condición del Padre, la condición del Hijo Pródigo y la situación del hermano mayor. Muchas veces nosotros estamos en casa del Padre y lo tenemos todo, porque al Hijo Pródigo nada le faltaba en casa del Padre, al igual que al hermano mayor. Lo tenían todo. Aquí quiero enfocarme con mucho cariño y mucho respeto en todos mis hermanos siervos y consiervos y siervas del Señor que han tenido el honor y el privilegio de ser padres y tienen hijos.
y tienen hijas. La parábola me enseña que el Padre les había dado todo. Muchas veces nosotros como ministros, como siervos del Señor, les damos todo a nuestros hijos. La palabra me enseña que estos dos hijos estaban en la casa del Padre desde su nacimiento. Es decir, que le conocían, sabían de su bondad, sabían de su amor misericordioso, de su benevolencia, y se apropiaban también de las bendiciones que su padre, por ser sus hijos, le daba. Pero el hijo menor llegó un momento en que se cansó de todos estos beneficios, de todo ese amor de padre. Muchas veces nosotros como ministros de culto, como siervos del Señor, tenemos a nuestros hijos y desde pequeños han crecido y han nacido en un hogar temeroso del Señor, en un hogar que le sirve a Dios. Y pensamos que con suplir sus necesidades básicas, su calzado, su vestido, su alimento, eso es suficiente. No estoy diciendo que el padre aquí se haya equivocado, de ninguna manera, porque ese es uno de los deberes y los compromisos que los padres adquirimos con nuestros hijos. Darle sustento, bienestar, amor, cuidado, protección. Pero quizá quiero enfocarme en este momento en lo siguiente. Muchas veces por estar al frente de la congregación, por estar al frente de los quehaceres de la iglesia, de los devenires y de nuestro servicio a Dios, nos descuidamos un poco de nuestra familia, de nuestros hijos. Quizá el padre del hijo pródigo era un hacendado próspero y estaba al pendiente de todos sus bienes y de su trabajo. Y quizá el padre del hijo pródigo pensaba que con tener a sus hijos bajo cuidado, educación, alimentación, vestuario, atención y todas estas cosas eran suficientes. Pero quiero detenerme, y es una expresión y una opinión muy personal. Muchas veces pensamos que eso es suficiente. Mi padre terrenal fue todo eso. Él suplió el alimento, el vestido, el techo, la protección, el amor y el cuidado. Pero faltaba también la protección de Dios. El hijo pródigo no se conformó con todos estos beneficios y quizá muchas veces anhelaba tener una cierta libertad porque le causó curiosidad ver las cosas del mundo. Porque quizá el padre no lo adoctrinó, no le enseñó, no lo instruyó en la diferencia de estar en casa del padre y el mundo. Quizá de pronto pudiéramos decir de alguna manera que le faltó instrucción en ese sentido. Y pido perdón si me equivoco. Y el hijo pródigo quiso experimentar, como muchos de nuestros hijos e hijas, de nosotros como siervos y siervas del Señor, que han crecido en un hogar sin falta, sin mancha, sin arruga, como dice la palabra, con devenires diarios como todo hogar, con situaciones. Y quizá nuestros hijos no han experimentado lo que el mundo ofrece, y no es que necesiten experimentarlo, simplemente necesitamos dedicar más tiempo a la familia y a su instrucción. Y entonces vemos allí que el hijo pródigo, después de reunir, como dice la parábola, todas las cosas que le pertenecían, que había recibido de su padre, las cuales él no había trabajado, pero por ser hijo tenía derecho. Y él exigió ese derecho, de una manera incorrecta, pero lo exigió. Y se fue y malgastó, como dice la parábola que todos hemos escuchado. Y cuando se dio cuenta de su error, que el mundo no satisfacía sus necesidades y sus expectativas, sus anhelos y sus planes y sus proyectos, dice la palabra que fue movido a misericordia y se arrepintió y volvió a casa del Padre.
Ahora quiero detenerme un momento en la actitud del hermano mayor. Dice la parábola que el hermano mayor, al enterarse que el hijo pródigo había regresado y su padre había matado el becerro gordo y estaba regocijando, haciendo fiesta porque ese hijo perdido había regresado a casa, dice la palabra que estaba muerto y había resucitado. Muerto en un sentido espiritual, porque se había alejado de la cobertura del Padre. En su libre albedrío había decidido hacer su vida. Y muchas veces Dios Padre permite eso, que en nuestro libre albedrío nosotros cometamos errores. Y nuestros hijos más son jóvenes y sin experiencia y madurez espiritual. Pero quiero detenerme en el hermano mayor. Dice que era un hombre intachable, obediente, sumiso, trabajador, pero había algo. Había tristeza, envidia, enojo. Había resentimiento en su corazón. Y cuando el criado le notifica lo que estaba ocurriendo y su padre viene y le pide que entre y se regocije con su hermano, él reclamó. Él reclamó al padre: siempre he estado contigo, siempre he estado junto a ti y tú nunca me has dado. Es allí donde quiero detenerme en este instante. Muchas veces estamos en casa del Padre, muchas veces hemos recibido la bendición, el perdón, el amor, hemos recibido el bienestar y hemos sido suplidos, pero nosotros no hemos sido adoctrinados y en nosotros no ha habido un arrepentimiento genuino y estamos allí por compromiso. Muchos hijos de siervos y consiervos y siervas del Señor están bajo la cobertura paternal porque están en una edad en que tienen que estar sujetos a esa cobertura. Pero cuando ya crecen y son adolescentes y se convierten en mayores de edad, entonces deciden en su voluntad alejarse. Y muchos quizás no se alejan, están allí físicamente, pero su corazón está apartado del Padre. Porque quizás es un padre muy estricto, quizás es un padre muy organizado y no han entregado su corazón verdaderamente al Padre. Están allí en la iglesia y tienen cargos porque son los hijos de los pastores. Pero no se han preguntado los pastores si es la voluntad de que esos hijos estén allí. Están por compromiso, por obligación, pero no están por devoción, por decisión propia. Y en estas dos circunstancias quiero detenerme en el tercer personaje o la tercera persona de esta parábola, el Padre. Vemos en ambas circunstancias, cuando el hijo pródigo le pidió lo suyo, él no dijo nada. Él simplemente entregó. Él decidió que él no podía vivir la vida de su hijo, que él tenía que experimentar para poder entender cuál lugar le correspondía. De igual manera, con el hijo mayor, cuando éste le recriminó, él no le dijo nada, le dijo: toda la vida has estado junto a mí y todo lo mío es tuyo. En ambas circunstancias fue un Padre amoroso, misericordioso, así como es nuestro Padre Celestial. ¿En qué circunstancia te encuentras? ¿En qué circunstancias se encuentran tus hijos? ¿Están como el pródigo, alejados? Conozco muchos siervos y consiervos cuyos hijos ni siquiera van a la iglesia, ni siquiera van a un servicio, pero viven bajo el techo del Padre y se benefician de las bendiciones del Padre, pero no honran al Padre. Pero hay muchos hijos que están físicamente y hacen las cosas por obligación y compromiso. Y eso también es deshonra, porque no lo hacen por voluntad propia, por decisión, para honrar al Padre. En ambas circunstancias el Padre amoroso extiende sus brazos, como hizo con el hijo pródigo, y le habla con amor de padre, como hizo con el hijo mayor. Todo es tuyo, hijo. Siempre has estado junto a mí. Y cuando el hijo pródigo vino, lo restituyó, lo restauró, lo limpió, le colocó el mejor vestido, el mejor calzado y le colocó el anillo, el sello de que le pertenecía.
Quiero que meditemos en esta palabra en esta mañana. ¿En qué condición se encuentran tus hijos? ¿Están en este momento específicamente como el pródigo o se encuentran como el hermano mayor? ¿Están bajo tu cobertura, bajo tu techo? ¿Comen la comida que tú les das, el vestido que tú les compras? Y están en la congregación y quizá ejercen en algún ministerio, como coordinadores, como músicos, pero su corazón está alejado del Padre. Reflexionemos en esta mañana si como padres estamos haciendo la labor, si somos idénticos a nuestro Padre Celestial en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de pensar, de dirigir, o si por alguna circunstancia propia o ajena a nuestra voluntad hemos fallado. Este mensaje no es una crítica, este mensaje es una reflexión, porque quizá todavía estamos a tiempo de que nuestros hijos vuelvan al redil, tanto el hijo mayor como el pródigo. Padre, yo te doy gracias por esta tu palabra que es especial, porque salió de un Dios especial, para ser depositada en corazones especiales. Padre, yo te pido que esta tu palabra cumpla el propósito y la metamorfosis por el cual tú la has enviado. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo pido con acción de gracias. Amén. Amigo, amiga, joven, hijo, hija, que me escuchas, hijo de consiervos, hija de consiervos. Si has escuchado esta palabra de parte del Espíritu Santo de Dios y necesitas reconciliarte como el pródigo y volverte, el que reconoce su pecado y se aparta alcanzará la misericordia de Jehová. Eso fue el pródigo, reconoció su pecado y se volvió a casa del Padre. Y el Padre amoroso le recibió con los brazos abiertos. Y al mayor que estaba junto al Padre, también le restituyó de su odio, de su rencor, de su resentimiento. En ambas circunstancias el Padre amoroso está allí para recibirlos. ¿Quisieras hacer una oración reconciliándote o recibiéndole en su corazón? Repite conmigo: Señor Jesucristo, en esta hora yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y límpiame de todos mis pecados. No permitas que me aparte de ti, ahora y siempre. Amén. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hoy vengo delante de ti arrepentido y me reconcilio. Gracias por tu paternidad, por tu amor, por tu entrega, por tu decisión. Amado siervo y consiervo, sierva del Señor y consierva del Señor. Que esta reflexión en esta mañana nos permita meditar en la bondad de Dios, en la misericordia de Dios. No somos infalibles, somos seres humanos y podemos equivocarnos. Entonces, también para ti es esta palabra de reconciliación en esta mañana. Esta palabra de parte del Espíritu Santo de Dios. Un abrazo fuerte y un saludo cordial desde la distancia. Su siervo, consiervo, servidor y amigo, profeta Juan Carlos Muriel Correal, Iglesia Comunidad Cristiana Nueva Creación, ensanchando tu ministerio, Barranquilla, Colombia. Shalom, shalom. Feliz y bendecido día para todos.